Página 16. Alienación como fenómeno social, Adam Schaff, 1977. Continuación de la introducción. 0.2. ¿Para qué he escrito este libro? La pregunta, ¿para qué?, debe ser entendida aquí en el sentido de, ¿con qué objeto? La respuesta a ella no me depara ningún quebradero de cabeza. Me sometí a esta tarea para desplegar, en toda su magnitud y de una manera concluyente para los marxistas, una de las tesis fundamentales del socialismo marxiano. Pero si alguien me formula a continuación la pregunta de por qué pretendo hacerlo, mi motivación tiene que serle al marxista clara y evidente, incluso si no está de acuerdo con la teoría que propongo, o para expresarlo con mayor modestia con la interpretación que presento de la teoría marxiana. No se trata para mí solamente del lado teórico del problema, si bien esto sería motivo suficiente desde el punto de vista científico, sino también y quizás en primer término de las derivaciones prácticas que se deducen de ella, de las conclusiones en relación con el procedimiento práctico en la transformación socialista de la sociedad. A todo teórico de las ciencias sociales, los límites entre la filosofía social y la sociología u otras disciplinas científicas sobre la sociedad son vagos a este respecto. Le resulta claro que la posesión de la teoría de los fenómenos sociales que se oculta detrás de una categoría determinada, por ejemplo, alienación, le posibilita, a, destacar estos fenómenos del torrente de los acontecimientos de la vida social que fluye en torno nuestro, y articularlos b, consecuentemente, describir estos fenómenos en forma adecuada, y por último c, interpretarlos, en la medida en que los fenómenos aislados son comprendidos como expresiones de una legalidad general. Para el marxista, además, resulta claro, aunque hoy en día este asunto pertenece hasta tal punto al sano entendimiento humano de las ciencias sociales, que este conocimiento no representa ya un privilegio de los marxistas frente a los no marxistas, que semejante toma de posesión teórica de la realidad abre posibilidades de acción social consciente y efectiva. Las discusiones teóricas entre los marxistas, incluso cuando parecen abstractas, incluso cuando le recuerdan a uno peligrosamente las famosas discusiones bizantinas sobre el sexo de los ángeles, incluso también cuando algunas veces este elemento exterior se independiza en el calor de la refriega, y los contendientes pierden de vista el sentido propiamente tal y el objetivo de la discusión, estas controversias teóricas tienen en último término, a pesar de todo, carácter práctico. Se trata en ellas de la concepción del socialismo, de su imagen, o también de cuestiones tácticas, de cómo se ha de proceder en una situación dada para alcanzar en un futuro previsible la meta estratégica. Todo lo demás es camuflaje, o también autoengaño. Un ejemplo, en el Partido Comunista de Polonia se produjo, en 1926, con ocasión del putsch de Pilsudski, una división entre una mayoría y una minoría. La discusión fue tan violenta que se rompieron viejas amistades, se disolvieron matrimonios, etc. Dicho brevemente, para los implicados fue asunto de vida o muerte. Y aparentemente la discusión trataba, entre otras cosas, de si Polonia se hallaba en el umbral o escasamente delante del umbral de la revolución. Al leer esto hoy día, se tiene la sensación que la cosa sucedió más o menos de la misma manera en que se desarrollaron, según Ludwig Krzyzewski, las discusiones medievales sobre la forma de repartir la Sagrada Comunión. Aparentemente había una cosa, pero por debajo se trataba en realidad de algo completamente distinto, de algo concreto, inmediatamente ligado con la vida. Pero, ¿para qué recurrir al pasado? Miremos la disputa actual, en la cual se trata de cómo haya que traducir a otras lenguas la expresión el ser humano en la sexta tesis sobre Feuerbach de Karl Marx, si en el sentido de el hombre, der Mensch, o en el sentido de la esencia del hombre, das Wesen des Menschen. Si se fuera a juzgar por la calidad de las palabras empleadas, de los argumentos, de la tinta utilizada en la impresión de estas consideraciones, y de la bilis que ha salpicado en esta disputa fraternal,
habría que decir que aquí se trata de una disputa escolástica de la Edad Media. Pero este asunto sucede en el presente, y la disputa no gira, en realidad, en torno a la formulación de Marx, sino en torno a la concepción del socialismo, a favor o en contra de la conservación de la deformación estalinista del marxismo y del socialismo, a favor o en contra de la concepción humanista del socialismo, en el cual según lo expresa Marx, el joven Marx por cierto, que sin embargo era más inteligente que muchos viejos de nuestra época, quizás en aquel tiempo los hombres llegaban antes a su madurez, el ser supremo para los hombres es el hombre. Así sucede también con la disputa en torno a la teoría de la enajenación, y una vez que se ha comprendido esta situación de hecho, se ha encontrado también implícitamente la mejor respuesta a la pregunta, ¿para qué? ¿Qué discutíamos? La teoría de la alienación encierra dos posibilidades importantes también desde el punto de vista de la actividad práctica: a. El diagnóstico de fenómenos sociales negativos y b. La determinación de una terapia adecuada para la superación de estos fenómenos. La terminología médica de la que me sirvo aquí es, naturalmente, una metáfora. Empleo las expresiones en sentido traslaticio, pero la traslación tiene un significado más profundo. Una cosa habría, en todo caso, que subrayar expresamente, si se quiere hacer una diferenciación entre los fenómenos que se han tratado aquí en paralelo: la enfermedad es siempre un mal, la alienación no. Con ello adelanto los resultados de mis reflexiones sobre el tema de la alienación, pero es necesario que ya aquí enfaticemos que los intentos repetidamente emprendidos de identificar la enajenación con lo socialmente pernicioso, con lo que es negativo, conducen absolutamente al error, y por cierto tanto en lo que toca a la articulación de la así llamada enajenación objetiva, como de la subjetiva. El sentido de esta distinción terminológica lo explicaremos posteriormente. Un ejemplo: el revolucionario, que se encuentra en una relación de alienación con el orden social establecido que combate, no es un fenómeno social negativo, sino uno positivo ciertamente. Decisivos son aquí, como en toda valoración, el sistema de referencia y el hecho de por quién y desde qué posición se haya hecho la valoración. Pero, admitida esta reserva mental, se trata de fenómenos semejantes, lo que justifica el empleo de la terminología común. Pero no se trata de esto en la disputa entre los marxistas. Sobre este terreno se puede conseguir sin dificultades un consenso general. Se trata aquí primordialmente de dos elementos contenidos implícita en la teoría de la enajenación. Primeramente, aquí aparece en primer plano la cuestión del hombre socialista y del humanismo socialista, que es una espina en el ojo de muchos ortodoxos, pero en segundo lugar, y es esta la principal piedra del escándalo, se trata de la cuestión de la alienación en el socialismo. A esta cuestión, para nosotros fundamental desde el punto de vista de la praxis, dedicamos la parte final de este libro, y no querría en la introducción adelantar los resultados del tratamiento propiamente tal de los problemas. Y sin embargo hay algo que ya debe ser dicho aquí: si se comprende el contenido esencial de la teoría marxiana de la alienación en el sentido de que los productos del hombre se escapan, en su relación con sus productores, al control social, una concepción que se encuentra en Marx desde los escritos de juventud hasta sus obras maduras, si no se identifica los problemas de la enajenación objetiva con los problemas de la enajenación humana, es decir, con la enajenación de sí mismo, o enajenación subjetiva, no es posible negar que la posibilidad de procesos de alienación existe en todo sistema social. La objetivación de la actividad humana es, en efecto, un fenómeno suprahistórico, y si el mecanismo social es efectivo de una manera determinada, la objetivación adquiere no solamente allí donde los medios de producción son propiedad privada los rasgos esenciales de la alienación. Nadie que haya leído a Marx, y lo haya comprendido, puede negar que para Marx no solo existía una alienación económica, sino también una política, por ejemplo, el Estado, una ideológica, por ejemplo, la religión, y que estos fenómenos de alienación no desaparecen automáticamente con una transformación del sistema. Esto lo sabemos, por desgracia, por muy dolorosa experiencia propia.
pero precisamente la necesidad de reconocer como legítima esta problemática y ocuparse en consecuencia de ella, y no negar simplemente, sin más detalle de razones, la presencia del socialismo, causa enajenación en el espanto y el horror de un determinado tipo de ortodoxos y les da ocasión de cerrarse intelectualmente, en el sentido de la teoría de Roqueat de la Closet-Mind. No hay nada que hacer la disputa ideológica entre los marxistas, con toda certeza una disputa fundamental, pero las más de las veces, también una disputa táctica, es, después de todo, en último término una disputa en torno a la concepción del socialismo, de, su figura concreta abstracción hecha de las trivialidades las astillas que quedan tiradas después de una gran tala y a pesar del carácter aparentemente abstracto, en cierta medida escolástico de las discusiones, se trata de la lucha de los partidarios del humanismo socialista contra aquella forma de socialismo que llamaremos, abreviadamente y a riesgo de malentendidos, estalinismo. Y puesto que la palabra estalinismo ha sido pronunciada tenía que serlo, y volverá a menudo en nuestras consideraciones, ya que no disponemos de mejor término me permito agregar algo para clarificar mi posición en esta cuestión y no tener que volver sobre ello en mis exposiciones posteriores. No es ninguna casualidad que la condena de Stalin siga siendo todavía una cuestión abierta e incluso se haya convertido en objeto de dura controversia en el movimiento obrero internacional. Estoy pensando en este caso en la defensa de la persona y la obra de Stalin por el Partido Comunista de China, contra los revisionistas, que parece tan extraña y contradice apreciaciones anteriores. La causa de ello reside, primero, en el hecho de que la crítica expuesta por Khrushchev en el 20º Congreso del PCUS fue una cosa a medias, y su motivación, la reducción demonológica de todo el problema al culto a la personalidad y a los errores que se deducían de la personalidad de Stalin, falsa desde el punto de vista marxista, puesto que reduce la historia a la influencia de grandes hombres aislados pero, en segundo lugar, reside en que los fenómenos sociales que son resumidos en el concepto estalinismo, no han sido en modo alguno superados, sino que por el contrario siguen estando vivos. En razón de la claridad quisiera agregar que de lo que se trata para mí en primer término es del mecanismo de funcionamiento de la sociedad socialista, y no solamente de esa cuestión dolorosa y sin embargo secundaria de la represión y el terror, a la que Solzhenitsyn con su archipiélago Gulag ha procurado tanta publicidad. No pretendo aminorar la importancia de este asunto, no pretendo en ningún caso atenuar los sentimientos de indignación moral relacionados con él, que antes que nadie debería experimentar los comunistas, puesto que nosotros, hablo de comunistas de convicción llevamos todos en común la responsabilidad de lo que ocurre en el movimiento comunista mundial, en el que hemos colaborado de una o de otra manera. Y sin embargo, esto no es lo principal, lo más importante es el descubrimiento de las causas de semejante deformación. La cuestión del estalinismo habrá perdido su actualidad en cuanto el movimiento comunista haya penetrado hasta las raíces de este fenómeno, las haya puesto al desnudo y haya hecho así posible la supresión de sus verdaderas causas. No me aboco con este libro a esa tarea, pero no pretendo ocultar que tratar la teoría de la alienación de Marx, desarrollarla en todo su significado y dotarla del brillo que le corresponde, significa cumplir una parte de esta tarea. En todo caso, querría subrayar con toda claridad que, cuando hablo de estalinismo, no pienso en el famoso culto a la persona como causa principal de los problemas que aquí tratamos, si bien un nexo causal semejante existe, sin duda alguna, ni tampoco en Stalin como persona, aunque sin él por cierto que no habría estalinismo. Considero a la demonología, es decir, la concepción según la cual un solo hombre sería responsable por todo lo malo de una sociedad, como una interpretación tan poco marxista de la historia como la angelología que dominaba anteriormente, cuando la misma persona era la fuente de todo lo bueno y de todos los éxitos socialistas. La mejor manera de explicar esto es con un ejemplo de la historia más antigua, que no toca nuestros sentimientos. Como se sabe, el emperador Calígula nombró a su caballo miembro del Senado romano.
¿Qué es lo que nos interesa históricamente en este acontecimiento? Por supuesto que no, el caballo solo era objeto. Pero tampoco Calígula, era un loco. Históricamente solo tiene interés saber cómo pudo llegarse a una situación tan humillante del Senado romano para que éste aceptara la ofensa sin protestar. TV escribe. Sin cómplices, cualquier ser humano es tan desvalido como un bebé recién nacido, porque simplemente, tiene que dormir. El ser humano tonto, y que es incapaz de percibir su realidad social, supone que hay personas poderosas, porque otros se subyugan a sus deseos o dirección. ¿Qué hay detrás de cada personaje que gobierna o dirige? Hay una turba de seres que están buscando una parte del botín. La historia designa héroes o villanos, cuando por sí solos, cualquier héroe o villano, solo es un sujeto más. El autor escribe. Si prolongamos este paralelo histórico, ya nos hemos librado de la cuestión del caballo, podemos considerarla como inexistente. Stalin, sin embargo, es el autor de una serie de excelentes escritos marxistas, sobre los que hoy se pasa en silencio, por mucho que en su momento valieran como alfa y omega del marxismo, solamente porque en relación con las obras científicas se sigue aún aplicando la política stalinista, y el que se trate de las propias obras de Stalin no cambia nada en la cosa. Pero Stalin era un hombre enfermo, llegó a serlo, mostraba en toda su conducta todos los síntomas de una paranoia con delirio persecutorio. Esto no lo libera de su responsabilidad por los crímenes, aunque ellos fueron fraguados por un cerebro enfermo. Y esto habría que decirlo inequívocamente. Pero luego queda en toda su extensión la cuestión del Senado. Y es por eso que, cuando digo estalinismo, entiendo algo que va más allá, mucho más allá del propio Stalin y de su responsabilidad personal. Pero volvamos al tema propiamente tal. La teoría de la alienación se convirtió en objeto de controversias entre los marxistas, ante todo en razón de sus implicaciones para la praxis. Esto no quiere decir que quienes llevan esta discusión lo hagan con plena conciencia de la motivación práctica política, aunque a menudo reina también plena claridad al respecto, vale decir que su atención exclusiva a los problemas teoréticos y aún históricos, por ejemplo la cuestión de si la teoría de la alienación aparece solamente en el joven Marx, no sería otra cosa que consecuencia de su mendacidad. Esto sería demasiado sencillo y facilitaría por lo demás enormemente la solución. Un adversario más difícil es el fanático que está convencido de la corrección de un punto de vista, aunque de vez en cuando emita tonterías evidentes. ¿Cómo se llega a esto? Lo explica la teoría ya mencionada de Festinger sobre la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un concepto de la psicología social que se refiere a la tensión o incomodidad que se siente cuando una persona tiene dos ideas o creencias contradictorias, o cuando sus acciones no coinciden con sus creencias. Según esta teoría, se produce la disonancia cognitiva, entre otras ocasiones, cuando existe una oposición entre las verdaderas convicciones de un ser humano, y sus palabras, su conducta, los hechos que contradicen estas convicciones. Entonces se pone en movimiento un mecanismo para la supresión de la disonancia por medio de la adaptación de las convicciones a la situación real, expresiones que comprometen con algo al afectado, su comportamiento, etc. Dicho de otra forma, adaptamos nuestras convicciones a la situación, embelleciéndola para nosotros. En muchos casos el ser humano se defiende contra un conocimiento que podría estorbar su tranquilidad de ánimo haciéndole consciente la disonancia, lee y encuentra en el texto aquello que en él le gustaría encontrar, pero no aquello que realmente está en él. De la misma manera percibe los acontecimientos, las expresiones y las formas de conducta de los otros. En el caso extremo se cierra totalmente, se convierte en una closet mind, que es a menudo una forma específica de la defensa propia de un creyente verdadero, aunque en otros aspectos pueda ser un hombre inteligente y culto. Es esta una patología específica, pero que se presenta con frecuencia,
a la que está sujeto cada uno de nosotros hasta cierto grado. El núcleo de la cuestión es en qué grado estamos sujetos a ella, a partir de un punto determinado, cuando la persona se ha vuelto intelectualmente sorda y ciega, se convierte en verdadera patología. Uno de los métodos para curar esta enfermedad consiste en hacer conscientes, para sí mismo y para los demás, su esencia y la forma en que se presenta. Por desgracia, la psicología es a menudo el talón de Aquiles de los marxistas. Fuente de disonancia semejante es, entre otras cosas, la contradicción entre las implicaciones teoréticas y prácticas de la teoría de la alienación y la realidad social, realidad que el creyente naturalmente acepta, si no, no sería un creyente verdadero. Puesto que si la teoría de la alienación no es solamente un pecado de juventud de Marx, no consiste en meros residuos no superados de hegelianismo, sino en algo más si la teoría de la enajenación es realmente, como afirma más de uno, un elemento importante del edificio conceptual marxiano, y no puede uno hacerse, en tanto no la haya comprendido, una imagen plena del socialismo de Marx si volvemos a encontrar esta teoría en la concepción marxiana del desarrollo planificado de la sociedad, en su concepción del trabajo asalariado, del Estado, de la ideología, etc., si volvemos a encontrárnosla en la visión marxiana del comunismo como una sociedad que ha superado las múltiples formas de la alienación del ser humano, entonces, para el marxista y el comunista, la cuestión de la alienación en el socialismo se transforma en un problema de importancia central. Ya que de la teoría de la enajenación se deriva como consecuencia, no solamente la tesis de que el hombre está en el centro mismo de la problemática de la enajenación en un sentido determinado, una constatación banal, pero en otro diferente, más práctico, un grandioso descubrimiento, sino también la necesidad de su traducción históricamente concreta al lenguaje de cada época y de cada sistema socioeconómico, si es que tenemos la intención de superar la espontaneidad de su mecanismo, es decir, de hacer frente en forma efectiva a la tendencia de los productos del hombre a escaparse a su control, tendiendo nosotros nuestro afán hacia el limes de una sociedad configurada conforme a un plan. Con ello queda, para el marxista de hoy, la tarea de la traducción de esta problemática al lenguaje de la sociedad socialista en primer plano. Que este problema se presenta en el capitalismo y que su base de sustentación es la propiedad privada de los medios de producción, eso ya lo expuso Marx en forma excelente. Él analizó este fenómeno, y así, la constante repetición de estas viejas verdades quizás sea de utilidad didáctica, pero científicamente es una perogrullada. Un campo de acción se abre, en cambio, allí donde Marx conscientemente dejó la solución de las tareas para las generaciones posteriores de la sociedad socialista, ya que su intención era ser científico, no profeta. Porque con la simple supresión de la propiedad privada de los medios de producción no está todo hecho, esta es, como dicen los lógicos, una condición necesaria, pero no aún suficiente para la construcción del socialismo. Quedan todavía por liquidar un par de minucias en relación con las relaciones interhumanas, pero de estas minucias está compuesta la vida social concreta, y esta, como queda dicho, no quiso Marx resolverla en nuestro lugar, no quiso hacerlo en vez de los hombres de la época socialista, de quienes muy honrosamente, pero también obligándolos, dijo que no serían más estúpidos que sus contemporáneos. La cuestión de la inteligencia prefiero yo dejarla aquí abierta, pero sin duda alguna disponemos de más experiencia, no solamente porque vivimos en una sociedad que ha suprimido la propiedad privada de los medios de producción, sino también porque experimentamos directamente los efectos de una industrialización muy avanzada y las consecuencias mundiales de la nueva revolución técnica, que Marx solamente pudo prever. Marx habló en general sobre problemas como el Estado, la democracia, la burocracia, la autoadministración de los productores, etc. Por citar solo un grupo de problemas en conexión con las relaciones entre individuo y sociedad, pero nosotros tenemos que resolver concretamente estos problemas sobre el terreno de la realidad, no solamente en base a unos principios generales cualesquiera,
ante los cuales se inclina uno como ante las imágenes sagradas, para pasar luego al orden del día. En la solución de estas tareas tenemos que tener en consideración también las contradicciones que se van perfilando claramente entre teoría y práctica. El Estado había de extinguirse, y se hace ahora día a día más poderoso. Lo mismo ocurre con la burocracia, grandes dificultades hay también con la autoadministración de los productores, por no decir nada de la democracia. Solo nombro los problemas, enfatizo la dificultad de poner en consonancia mutua teoría y práctica, pero no intento ofrecer soluciones. Esto ya sucederá en el transcurso posterior de nuestras consideraciones, en el lugar correspondiente. Pero todos estos son problemas del radio de cuestiones de la teoría de la enajenación. Y con ello queda claro por qué gente que de una u otra manera toma parte en la construcción práctica de la sociedad, que está de hecho en la lucha contra el imperialismo y por un motivo o el otro pertenece al tipo del True-Believer, sea sobrecogida de espanto tan pronto una teoría la pone en disonancia cognitiva, en la brecha entre lo que tienen que creer por disciplina de partido, y lo que les dice la vida y la teoría que generaliza sus experiencias. Ciertamente que tratan de pasar más allá de esta disonancia, y en la situación dada lo más sencillo es negar la teoría que amenaza su tranquilidad de ánimo, conforme al viejo principio de la censura. En caso de duda, es mejor decir que no. Esto no solo vale para el problema del caso, sino también para toda la teoría. Como consecuencia, el creyente verdadero se vuelve sordo y ciego intelectualmente en este campo, lee y no ve, escucha y no oye. Un caso típico de Closet-Mint. ¿Le sirve de alguna ayuda? No es un remedio de confianza. Ya el burócrata de Saltykov-Shchedrin tuvo que convencerse que es imposible clausurar América, aunque se lo reclame de autoridad. Y precisamente en esto reside la esperanza, la realidad aporta lo suyo. Esto ya lo constatamos hoy a simple vista. La problemática del ser humano, del humanismo y de la teoría de la enajenación ha adquirido aquí ya, en la medida en que no se ha convertido todavía en moda generalizada en los círculos marxistas, al menos derecho de ciudadanía. Cada trabajo científico en este campo, en el supuesto que sea marxista y bien fundado, constituye un elemento en la lucha por lo que es nuevo y tan importante en la vida de la sociedad socialista. Y esta es la mejor respuesta a la pregunta, ¿para qué? Es decir, a la pregunta por el objetivo de este libro. Pero si creemos haber dado respuesta a esta pregunta concreta, todavía nos queda una tercera, que es el complemento necesario de las que la han precedido. ¿Cómo? Página 25.